Bueno, gracias a todos. Muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro webinar del día de hoy y les damos la bienvenida a Econexia. Econexia es una plataforma digital diseñada y operada por Corferias que tiene como objetivo unir comunidades con intereses afines y que estas comunidades puedan generarnos conexiones y relaciones de negocios y de contenidos de alto valor. Para eso, hoy nos está reuniendo nuestro ecosistema moda y el ecosistema moda hoy nos estará presentando un tema muy importante como la moda ética, diseño y las relaciones complejas que surgen dentro de esto. Nuestro speaker del día de hoy, gracias al apoyo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es Gonzalo Raineri Bernain, candidato PhD en diseño de la Universidad Finisterra de Santiago de Chile. Te damos la bienvenida, Gonzalo. Muchas gracias por este espacio para darnos esta temática tan interesante. Así que te doy la palabra sin más preámbulo y mil gracias por tu participación. Hola, buenas tardes para mí y buenos días para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Quería agradecer obviamente a Iconexia y también quería agradecer a la Universidad Tadeo por la invitación y especialmente a Ángela Autor, que fue quien propuso mi nombre para dar esta charla. Así que sin más preámbulos, creo que vamos a partir con lo que nos reúne hoy día. Voy a empezar con la presentación acá abajo. El título de la charla de hoy, cuando Ángela me invita a hablar a esta serie de conversaciones, estos conversatorios, ella me propone y me habla acerca de algunos temas que creyó que yo sería la persona indicada para poder hablar al respecto y que tienen que ver básicamente con la moda y con la ética y con el diseño, que son de cierta forma algunos de los temas en los cuales yo me he ido especializando. Vamos a atacar eso, pero además con respecto a cómo esto se relaciona con la moda. Entonces, para poder ver cuáles son estas relaciones complejas, voy a un poco hablar desde dónde hablo yo. Y quisiera partir primero que nada con una frase de Albert Einstein, que dice que la risa de los dioses hace naufragar a quien intente proclamarse juez en el campo de la verdad y del conocimiento. Yo creo que esta frase es importante por la diferencia y por la ambigüedad y por la complejidad de los términos en los cuales vamos a hablar. Yo soy más experto en algunas áreas y en las otras no tanto. Y como tal, el discurso que yo voy a dar, el discurso en relación a- al contenido que yo voy a tratar, está fijado a partir de dos hechos concretos. Uno, que soy diseñador, soy arquitecto, tengo un magíster en medio ambiente y arquitectura bioclimática y soy candidato a doctor en diseño. Y el otro hecho concreto tiene que ver con una historia familiar. Mi padre fue dueño de una empresa textil de confecciones durante más de 30 años, en la cual yo también trabajé un tiempo. Por lo tanto, conozco el rubro desde el interior, acá en Santiago, Chile. Y mi padre básicamente hacía ropa interior, hacía pijamas, hacía maquila y también tenía colecciones todos los años y por lo tanto es algo de lo cual tengo cierto expertise y cierto conocimiento dentro del área. Y desde ahí es donde voy a hablar, desde esta combinación, desde esta combinatoria, desde mi experiencia personal directo con el tema y también en relación sobre todo a lo que el título nos llama, a estas relaciones complejas. Eh, Yo lo que un poco colgándome la frase de Einstein, lo que vengo a hacer acá es a poner más preguntas que dar respuestas. Y esto tiene que ver con el hecho de que indudablemente la realidad colombiana es muy distinta a la realidad chilena que me tocó vivir a mí, pero estoy seguro que hay puntos en común. Y sobre todo me interesa poder desmitificar ciertos asuntos y ciertas palabras y ciertos contextos. Estoy seguro totalmente que no van a estar de acuerdo con todo lo que les voy a decir.
estoy seguro también que van a concordar con muchas de las cosas que voy a decir. Y como para colgarme de una frase de una profesora del doctorado que me dijo, mi primera corrección me dijo que las palabras generan campos magnéticos porque cada vez que uno dice algo está generando un mundo alrededor. Vamos a empezar a tratar de descifrar cuáles son estas palabras sobre las cuales nosotros hemos generado campos magnéticos desde la industria, desde el diseño y desde otras disciplinas. Entonces, la primera palabra que nos convoca acá, indudablemente, es la palabra moda. ¿Qué significa esta palabra moda? Yo acá probablemente es donde vamos a tener las mayores discrepancias, donde probablemente hay gente que va a decir que estoy totalmente loco, o donde hay gente que va a decir, sí, en realidad es una nueva perspectiva y creo que sería interesante poder revisarlo. Yo voy a dar mi opinión respecto a la palabra moda, no quiere decir que sea ni la opinión de anorexia ni de la Universidad Tadeo, sino que es básicamente mi opinión personal respecto a lo que yo entiendo por moda. Primero que nada, hay que decir que es una industria. La industria de la moda es una de las industrias más potentes a nivel mundial, es una de las industrias que mueve millones de dólares, es una industria que genera una capacidad laboral gigantesca en todos los países donde está presente, y es una industria que comparte muchos desafíos en común a nivel global, sobre todo a partir de la invasión de productos asiáticos en lo que a Latinoamérica se refiere. Y esto me lleva primero que nada a decir que la moda no es diseño. En la semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar a Ángela que nos hablaba de indumentaria. Yo tuve, la semana antepasada, creo que fue la semana pasada, tuve la oportunidad de compartir panel con Lucía Cuba, que es otra diseñadora, la que ella también habla de indumentaria. Y a mí me gusta más la posición que tiene en ella, que el hecho de que yo diga que la moda no es lo mismo que diseño, no quiere decir que Ángela y que Lucía lo digan, ellos, es una pregunta que tienen que responder ella, pero mi posición es esa y a mí me gusta más la palabra indumentaria desde el diseño, ojo, desde el diseño, no desde la moda, porque creo que la moda es una industria y como tal voy a hablar al respecto. Entendiendo desde ese punto de partida, vamos a concordar probablemente que la moda tiene una cercanía y tiene que ver algo muy relacionado con lo aspiracional. Tiene que ver con esta cosa de la aprobación social, de la pertinencia. Algo cuando se pone en moda es porque es aceptado socialmente, es algo, se establece un pacto entre distintos individuos, entre distintos grupos y deciden aceptar ciertas condiciones. Deciden aceptar, por ejemplo, cierto color, cierta tendencia, cierto patrón, cierta tela, y eso es lo que es la moda. La moda es totalmente aspiracional. Yo quiero ocupar eso que está ocupando tal figura. Yo quiero parecerme a tal persona porque quiero ser como él, porque quiero alcanzar su éxito, quiero tener por último su cariño. Tiene que ver con esta aprobación social, el sentirse parte de. Y la moda, por lo tanto, está relacionada también con colecciones. Las colecciones son y que tiene que ver con la relación con la industria, tiene que ver con cómo nosotros mantenemos esta industria funcionando. Y eso es a partir de la estacionalidad. Todas las estaciones indudablemente nos imponen condiciones distintas y uno tiene que ir indudablemente renovando su vestuario, su indumentaria. Por lo tanto, hay un tema de estacionalidad, no puedo ocupar la misma ropa en invierno o en verano, y tiene que ver con la diversidad en el sentido de que los grupos sociales, debido a esta moda de la cual hablábamos antes, de esta aceptación social, son múltiples, y es conocido la gente que busca tendencias, por ejemplo, referirse a las tribus urbanas, por ejemplo. Hay una diversidad de grupos distintos que tienen modas en común y que a veces se transvasijan de un lado a otro o parten generalmente de manera en pequeños grupos que marcan tendencia, que están en la frontera, en la punta, y que después son incorporados al campo más masivo, más comercial. Y hay un factor que yo lo nombro el factor virginal y que tiene que ver con este deseo de tener lo nuevo, de tener lo puro, de tener
eh, eh, tenerlo por primera vez. Hay una cosa que es inherente sobre todo a las sociedades en las cuales nos hemos visto inundadas de cierta forma por política neoliberal, donde lo nuevo toma más valor que aquello que tiene historia, y por eso existe la necesidad, que ya es una necesidad colectiva, de poder contar con el último elemento y no aquel que ya pasó de moda. Eh, la moda obviamente está asociada a la alta costura. La alta costura es una expresión que apunta básicamente hacia el lujo. La alta costura, como lo dice el nombre, es la vertiente más artística de la moda. Tiene que ver con la creación de piezas únicas en las cuales están apuntadas muchas veces o a un mercado de lujo, o muchas veces ni siquiera a ser utilizadas en la vía pública, sino que solamente a ser utilizadas como una herramienta de merchandising. Básicamente, como yo, a través de un desfile de alta costura, soy capaz de después no de vender los vestidos que están ahí, sino que de vender productos anexos, por ejemplo, perfume, que es lo más conocido, y estoy seguro que todos ustedes concuerdan en esto. Eh, Esto hace que la moda, de cierta forma, como tal, sea desechable. ¿Por qué? Porque yo necesito cambiarla todos los meses. ¿Por qué? Porque necesito generar una rueda de que vaya en constante cambio, porque necesito mantener la industria funcionando. Y esto tiene que ver con que hace que la moda, de cierta forma, sea insustentable. Y por eso hay una palabra ahí que se contrapone a la sustentabilidad, y es una palabra de cierta forma inventada, que habla de la insustentabilidad. En la semana pasada, la antepasada, Ángela nos habló sobre cradle to cradle, de la cuna a la cuna, y también sobre economía circular, que tienen que ver con dos formas de cómo poder, de cierta forma, hacer que la moda sea sea un poco más amigable con el medio ambiente. La moda, por otro lado, es una estrategia de ventas. Eh, Como decía antes, la moda tiene que ver con esta cosa de generar nuevas colecciones, que tiene que ver con mantener la industria viva, y eso tiene que ver con la rotación de inventarios. Yo necesito vender permanentemente porque necesito rotar los inventarios. O sea, en el fondo, first in, first out. Necesito todo lo que entra a bodega. No lo puedo dejar en bodega porque eso quiere decir que tengo un capital invertido que no se está moviendo, por el cual estoy pagando probablemente intereses, por el cual probablemente estoy pagando bodegaje, estoy pagando una serie de costos anexos, paralelos y derivados, que tengo que hacerme cargo. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es obtener un retorno de capital, un ROI, lo más rápido posible. Muchas veces lo que se hace es intentar, debido a la lucha comercial, especialmente con el mundo asiático, de poder generar lo más rápido posible la circulación del capital, porque yo no puedo muchas veces en mercados más restrictivos, en mercados de consumo masivo, por ejemplo, no puedo marginar tanto los precios debido a que estoy compitiendo con una competencia asiática que compite por precio. Ahora también están compitiendo por calidad, indudablemente, pero básicamente es por precio, donde yo necesito, no puedo marginar más de un 5, un 10, un 20, un 30%, y no puedo pasar de eso. ¿Qué es lo que hago entonces para poder obtener una mayor ganancia? Tengo que vender mayor cantidad, y por lo tanto eso me implica a llegar a tener una mayor cantidad de colecciones, de manera de que la plata alcance a dar vuelta más veces durante el año, y que no sencillamente tenga 4 temporadas, sino, como nos decía Ángela antiguamente en su presentación, efectivamente hay líneas que tienen hasta cerca a las 20 colecciones anuales. Y cada una de ellas, además, va dirigida a un distrito, a un distinto estrato, a un distinto subgrupo de pertenencia, a un distinto margen de moda, a un distinto deseo y a un distinto sueño aspiracional. Por lo tanto,
si nosotros miramos hacia atrás, nos vamos a dar cuenta que la moda no es más que uno de los modelos o una de las consecuencias de la obsolescencia programada. La obsolescencia programada es utilizada en el diseño desde hace mucho tiempo. Es un concepto que parte, que nace en la economía, no nace en el diseño. Es un economista que se llama Bernard London el que plantea, después de la recesión entre las dos guerras, en la Gran Depresión de principios del siglo XX, él plantea sacar una ley en Estados Unidos en la cual se obligara a las personas, después de un tiempo, a devolver los productos a la fábrica. Por ejemplo, si yo compraba un refrigerador, después de 5 años tenía que devolver el refrigerador por ley, era lo que Bernard London planteaba, de manera de poder echar a andar la máquina de la empresa, de la alicaída economía mundial, y de esa forma se garantizaba que las fábricas iban a tener permanentemente la posibilidad de vender refrigeradores. Ya no se compraba un refrigerador de por vida, sino que sencillamente cada 5 años tendría que estar comprando un refrigerador nuevo porque por ley estaría obligado a devolverlo. Obviamente y afortunadamente, la ley no fue aplicada. Sin embargo, no fue dictada, sin embargo, sí fue aplicada. Y el caso más conocido probablemente que algunos de ustedes conocen es el cartel de las ampolletas. Los fabricantes los grandes 5 fabricantes de ampolletas de la época, estamos hablando de 1930 aproximadamente, decidieron limitar la vida útil de las ampolletas. Las ampolletas, hasta antes de que se pusieran de acuerdo, y ellos generan lo que se llama un cartel, que es ponernos de acuerdo de manera de poder fijar ciertos parámetros que van en desmedro generalmente del consumidor, pero en beneficio de las empresas. Y ellos lo que decían es que las ampolletas desde ese momento en adelante no iban a poder durar más de 1000 horas encendidas. En Estados Unidos, hasta hace poco, no sé si todavía estará, hay una bomba, hay un cuartel de bomberos que tiene una ampolleta prendida hace más de ciento y tantos años y le hacen ceremonias y fiestas y le cantan el cumpleaños feliz a la ampolleta que lleva prendida. O sea, las ampolletas tienen la capacidad real de durar más allá de las 1000 horas. Pero ellos lo que hacen es se ponen de acuerdo y a nivel mundial obligan a todas las fábricas de ampolletas a nivel mundial de manera de que las ampolletas no duren más de 1000 horas. Y eso que es lo que hacía, les garantizaba, de cierta forma, esta obsolescencia programada en el producto. La moda es exactamente eso. La moda lo que hace, que es otra forma de obsolescencia programada, que también lo utilizan, por ejemplo, los automóviles. Los automóviles de manera de poder eh, garantizar que la compra de nuevos modelos, lo que van haciendo es que todos los años cambian ciertos aspectos del auto. De manera que el año siguiente el foco delantero que era cuadrado pasa a ser un foco con forma de ojo y el año siguiente va a tener otra forma y así sucesivamente, de manera que uno cuando va manejando el auto dice, mi auto todavía tiene el foco cuadrado y el de al lado tiene el ojo triangular. Él es más nuevo que el mío, por lo tanto yo necesito cambiar mi auto. Hay un aspecto psicológico que tiene que ver con este deseo de pertinencia al cual hablábamos adelante. Otra forma de obsolescencia programada, por ejemplo, que tiene que ver por software. Por ejemplo, los teléfonos van quedando obsoletos no porque físicamente se echen a perder, sino que sencillamente porque el sistema operativo va cambiando hasta que llega un momento en que uno ya le cancelan las actualizaciones y por lo tanto uno está obligado a cambiar el teléfono cada cierta cantidad de años. La moda es exactamente igual. Los tacos altos están en una temporada, el año siguiente el taco va a ser bajo. Es una moda, la moda básicamente es una forma de obsolescencia programada. Esto quiere decir que la moda, al ser una obsolescencia programada, tiene un gran problema ético detrás. Y eso tiene que ver con algunos de los aspectos que vimos ahora. Básicamente, y esto nos lleva a el antropoceno. Desde el momento en que nosotros definimos que un refrigerador va a durar 5 años, que una ampolleta va a durar 1000 horas, que el auto tengo que cambiarlo cada cierta cantidad de años, que el teléfono tengo que hacerlo, que la ropa la tengo que cambiar
todos los veranos porque la ropa que tengo del verano pasado ya no me sirve porque el año pasado estaba de moda el color carmín y ahora tengo de moda el color jazmín, que es distinto. Entonces, por lo tanto, ya no puedo andar fuera de moda. Eso nos ha llevado indudablemente a una situación que colinda y que nos presenta la primera gran relación compleja que tiene que ver con la ética. Y es porque básicamente hemos llevado al planeta a una situación de deterioro medioambiental, no solamente por la moda, sino que por todo el sistema capitalista y neoliberal en el cual estamos insertos, donde la moda y obviamente la obsolescencia programada en todas sus manifestaciones, dentro de las cuales la moda es una de ellas, tiene que ver con el deterioro que estamos haciendo sobre el planeta y eso tiene que ver con el antropoceno. El antropoceno básicamente es aquella condición, es aquella época geológica en la cual el hombre ha cambiado la constitución del planeta. Nosotros ya hemos modificado prácticamente la totalidad de los ríos, poniendo en alto porcentaje, sacando las aguas y poniendo represas en ellos. También hemos modificado la composición química del aire. Hemos destruido y talado más de la mitad de los bosques a nivel planetario. Hemos eliminado un alto porcentaje de mamíferos a nivel planetario y el aire ha sido modificado su composición química y los océanos están totalmente acidificados también. O sea, el hombre con su accionar, con este deseo de renovación, lo que ha hecho es cambiar y poner en jaque el futuro del planeta Tierra. Entonces, si nos encontramos eso, preguntémonos, bueno, ¿qué es lo que es la ética? Esta va a ser la parte que vamos a tocar más, de cierta forma, más superficialmente dentro de esta presentación y nos vamos a hacer cargo de algunos puntos que yo creo que es donde tenemos la mayor concordancia. Básicamente, la ética es aquella disciplina, aquel pensamiento filosófico que se preocupa del bien común. En donde aquello que se hace cargo de pensar, bueno, a ver, ¿qué es lo que es bueno para todos? Y se hace cargo del ser humano como un ser social. Y entiende el ser humano como un ser social. O sea, básicamente el ser humano, al ser un ser social, vive en comunidad. Y eso quiere decir que aquello que es ético es aquello que, mediante lo cual nosotros por acuerdo comunitario, hemos decidido que es lo mejor para cierta sociedad y para cierto grupo. Y aquí es importante hablar porque la ética cambia dependiendo del grupo en el cual nos estemos insertos. Aquello que es ético de cierta forma, que aquello que es correcto, que apunta al bien común en una sociedad, no necesariamente va a ser lo mismo en otra sociedad. Ahora, tenemos efectivamente Declaración de las Naciones Unidas con los Derechos Humanos, por ejemplo, donde se han puesto ciertos bienes, ciertos derechos que buscan el bien común como humanos, como especie, y que están puestos por sobre aquellos particulares de las distintas especies, de los distintos grupos sociales. Perdón. Entonces, la ética lo que busca básicamente es una equidad. Y hay una... y esto tiene que ver relacionado a la moda, por ejemplo, cuando nosotros decimos, ya, ¿qué es lo que sería ético, por ejemplo, en la moda? Y tenemos que ver aquello que se relaciona con la cadena de valor. Acordémonos que estamos hablando de una industria y por lo tanto la cadena de valor, que es todo el proceso productivo involucrado desde la extracción de las materias primas, de la fabricación de estas, de la manipulación, de su traslado, de la fabricación del producto final, del despacho, de la comercialización, de la financiación, todo eso es la cadena de valor y todo eso es aquello que partió en un estado es modificado por distintos eh, eh, participantes y que le van agregando cada uno un poco más de valor, hasta que finalmente llega a las manos del consumidor. Esa cadena de valor completa
es la que, en términos éticos, debería tener una equidad. Esa cadena de valor, como todos sabemos, no presenta generalmente una equidad, y hay algunos puntos dentro de esa cadena que indudablemente se llevan gran parte de los beneficios en relación a otros, generalmente asociados hacia el final de la cadena de valor y no al principio que están las materias primas. La ética tiene que ver con la responsabilidad social, y generalmente tiene que ver con la responsabilidad social de las empresas, y tiene que ver con cómo las empresas se presentan frente a sus usuarios, a sus clientes. Ahora, esa es la posición eh, tradicional de la responsabilidad social. ¿Cómo hago yo que mi cliente, que mi usuario me vea como una empresa responsable socialmente? Eh, y antiguamente lo que se hacía era sencillamente poder presentar ciertas acciones, ciertas características, sin preocuparse de esta cadena de valor que nosotros hablábamos antes, sino que era sencillamente presentarle una imagen a mi usuario final, que era en el fondo quien compraba mis productos. Afortunadamente, ahora las empresas B son empresas que están empezando a ver los negocios de una forma distinta, que se están preocupando de toda esta cadena de valor, inclusive más allá de lo que ellos tengan injerencia, sino que a través de la decisión ellos se están dando cuenta de que pueden decidir, por ejemplo, cómo se fabrica cierto material, porque sencillamente es a través de la elección de quién me va a proveer los materiales. O las empresas B generalmente hacen participación de ingresos. Y eso es lo que se ha dado cuenta últimamente estas empresas, es que es súper buen negocio. ¿Por qué? Porque los clientes se encargan de beneficiarlas frente a aquellas empresas que no, que solamente tienen una imagen de responsabilidad social, versus aquellas que efectivamente en toda su cadena de valor tienen una preocupación desde la producción hasta la comercialización, inclusive, como lo decía muy bien Ángela hace 2 semanas, con políticas que van más allá de la venta del producto. Eso quiere decir que la ética es responsabilidad compartida, donde el usuario y la empresa se hacen partícipes y son parte de la ecuación, donde los usuarios son quienes eligen, y eso es importante, y las empresas tienen, sobre todo aquellas que son y que va a ser Internet, aquellas que son empresas tipo B, que son aquellas que están preocupadas de la cadena de valor, son las llamadas a educar al usuario. Las empresas son las llamadas a educar, a pesar de que generalmente la presión viene desde el usuario hacia las empresas y las obliga de cierta forma, y eso tiene que ver con la elección del usuario al momento de comprar. Otra forma de responsabilidad compartida son las cooperativas, básicamente donde en muchas partes la cadena de valor, esta de que hablamos, básicamente toda la cadena productiva, entra en instancias de cooperativas donde los productores, fabricantes, empiezan a ser todos copropietarios de las empresas que fabrican ciertos productos, ciertos insumos, en este caso moda. Por lo tanto, aquí vamos a entrar y vamos a decir, bueno, la ética es diseño. Y aquí voy a hacer una relación. Así como antes decía que la ética no era moda, aquí voy a decir que la ética sí es diseño. Pero para que sea diseño, vamos a ver ciertas características con las cuales tiene que cumplir de manera que sea diseño. Entonces, lo primero de todo, ¿qué es lo que es diseño? Para que el diseño sea ético, tiene que ser tenemos que hablar de codiseño, es decir, que es un diseño participativo y representativo. ¿Participativo con quién? Con toda esta cadena de valor que hemos visto antes, o sea, básicamente desde los productores de materia prima hasta el usuario final, y eso es codiseño, de manera de poder trabajar en conjunto con quienes producen las materias primas, con quienes producen los diseños, con quienes producen los telares, con quienes producen inclusive con quienes producen los alimentos con los cuales alimentamos, por ejemplo, las ovejas que nos van a producir lana posteriormente. Y una empresa que se
se diga una empresa responsable socialmente, tiene que estar y tiene que mirar todas esas participaciones y tiene que participar en todos esos procesos y tiene que verse representada en todo ello, así como todos ellos tienen que verse representadas en este proceso de diseño. Es decir, tiene que ver con las relaciones que se cumplen en este proceso, en esta cadena productiva, la cual el diseño es parte de ella, y el diseño básicamente vamos a asociarlo a una serie, básicamente a 7 características. Una de ellas son las relaciones, y estas relaciones se dan a nivel del entorno, como el diseño de moda, se relaciona con su entorno no solamente inmediato, sino con su entorno lejano también, inclusive con aquellas situaciones que se dan fuera de nuestro territorio, fuera de nuestro país. Se da con las relaciones que se dan de manera disciplinar, o sea, internamente, cómo los diseñadores se relacionan entre sí. Y en los campos disciplinares, generalmente, no solamente en diseño, sino que en todos los campos disciplinares hay luchas de poder, donde hay ciertos estamentos que se apropian de ciertas condiciones y de ciertas verdades, y eso tiene que ver con la frase que yo hablaba efectivamente a partir de Albert Einstein al principio, de que la risa de los dioses hace naufragar y que intente proclamarse poseedor de la verdad y la sabiduría, algo así era. Y tiene que ver con que se instalan ciertas verdades dentro de las disciplinas y esas verdades no son cuestionadas. Es importantísimo poder cuestionar esas verdades si es que nosotros queremos efectivamente poder avanzar y hacer un diseño más amigable con el medio ambiente, un diseño más responsable socialmente. Y indudablemente el diseño también tiene relaciones que son transdisciplinares, que tiene que ver con cómo se relaciona el diseño con las demás disciplinas, con la economía, con la ingeniería, con la bioquímica, con la medicina, con la antropometría, con una serie de otras disciplinas y otras áreas del conocimiento. El diseño, además, tiene que tener objetivos. Estos objetivos van a ser externos e internos. Los externos tienen que ver con los objetivos del el cliente, del usuario, del fabricante de estos materiales. Pero también el diseño tiene objetivos internos que los va a definir y que los define de cierta forma la disciplina. Y tiene que ver con cómo poder desarrollar ciertas procesos o ciertas metodologías de manera de poder garantizar que el resultado que yo estoy entregando al final se convierta efectivamente en una oportunidad. Y esos son desafíos y tiene objetivos propios del diseño de los cuales se tiene que hacer cargo y tiene que estar cuestionando permanentemente. Esto hace que los diseños, o sea, los objetivos del diseño sean objetivos complejos. Nunca los objetivos, cuando estamos hablando de diseño, nunca son objetivos simples, sino son objetivos complejos porque tienen que aunar los requerimientos, los deseos, las necesidades de estas dos esferas, la esfera externa y la esfera interna del diseño. El diseño, además, tiene que observar. Si queremos hacer un diseño sustentable, si queremos hacer un diseño responsable, tiene que observar, porque el diseño generalmente lo que pasa, y es lo que sucede cuando hablamos de alta costura muchas veces, se mira a sí mismo y se queda entrampado en una solución que de verdad no tiene mucha relación con estos objetivos externos o internos, sino que tiene que ver con escuchar y con investigar. El diseño va a poder tomar buenas decisiones si es capaz de entender su entorno, si es capaz de investigar nuevas formas de modificar su accionar o de poder investigar aquello que aun cuando lo está escuchando en su entorno, por ejemplo, las necesidades de los clientes, las necesidades de una cierta industria, las necesidades de ciertos productores, la información que recibe no es suficiente. El buen diseño, tiene que tener la capacidad de poder salir a investigar y poder salir a recolectar nuevos datos de manera de poder llevar la disciplina un poco más allá, de manera de entregar mejores opciones a quien nos está solicitando nuestra ayuda. El diseño necesita y tiene metodologías claras.
Estas metodologías son procesos que están definidos, son procesos que son dinámicos y que van cambiando durante el tiempo. Y es importante que alguien que trabaje con diseñadores siempre pregunte cuáles son las metodologías. Si las metodologías que utiliza no son aquellas metodologías con estas características que estamos nombrando, probablemente podría estar ocupando metodologías del diseño, sí, pero podría estar ocupando metodologías del diseño de hace 50 años atrás o hace 100 años atrás. Otra cosa que es importante señalar y tener súper claro que las metodologías de diseño son de diseño. Y en ese sentido, el diseño no es arte. Sí compartimos muchas cualidades y muchas características con el arte, pero los diseñadores no somos artistas. Aquí probablemente hay mucha gente que no va a concordar conmigo, pero tenemos objetivos distintos. Uno de los objetivos del arte es que yo pueda interpretar aquello que me está diciendo el artista. El objetivo del diseño es que yo no interprete, es que yo tengo que tener claridad y la certeza de que lo que me están diciendo o lo que yo estoy viendo es de esa forma. O sea, el diseño busca justamente lo contrario al arte. El arte busca que la imaginación vuele y el diseño lo que busca es que no vuele la imaginación, sino que tenga la capacidad de poder decir, aquí no hay margen de error, el botón es ese para apretarlo. Entonces, en ese sentido, mi opinión es que el diseño y el arte son primos hermanos de todas maneras, pero que no son lo mismo. Y porque tiene metodologías y tienen objetivos y una serie de características que son distintas. El diseño, además, tiene el tema de las materialidades, y la materialidad tiene que ver principalmente, si queremos hablar de diseño sustentable, tiene que ser materiales, sobre todo en la actualidad y sobre todo por todas las exigencias y todas las razones que hemos visto hasta ahora, inclusive desde la necesidad, desde la moda, desde esta obsolescencia programada, de la cual hablamos, es decir, ok, hay un grupo social que ha puesto de moda la sustentabilidad, por lo tanto yo voy a hacer, y eso tiene que ver con la moda, voy a poner de moda aquello que es sustentable. Los materiales pasan efectivamente por ese tema de la moda, de que aquello que es sustentable está de moda, pero hoy en día esa moda no es una moda pasajera, sino que es algo que vino a quedarse y que tiene que ver con este concepto que hablábamos sobre el antropoceno. Y efectivamente ya no nos podemos dar el lujo de poder vender ciertos conceptos y ciertas ideas a nuestros usuarios, a nuestros clientes, sin hacerlos realmente que estos conceptos sean permanentes. O sea, el diseño hoy en día ya no puede no ser sustentable. Indudablemente hay un tema de costo de por medio y eso es algo que va a tener que ir evolucionando con el tiempo. O sea, todavía efectivamente, Ángela también lo nombró en su charla pasada, también hay un costo que los productos sustentables por un tema única y exclusivamente de economía de escala siguen siendo más caros. Pero si el mercado, si la moda se hace cargo de ocupar sus estrategias de venta y decir lo sustentable está de moda, indudablemente que estos costos van a bajar y eso va a traer un beneficio que se relaciona con la cadena de valor, con el deterioro del medio ambiente y que efectivamente va a ser un beneficio para todos, para el bien común, en relación a este problema ético del cual hablábamos en la mitad de la charla. Y el diseño también es cambio. Que el cambio acá es distinto al cambio que nos propone la moda vista desde el concepto de la obsolescencia programada. Acá los cambios que se buscan tienen que ver con un concepto al cual me refiero yo y que lo he visto también visto por otras partes como el diseño líquido o el diseño elástico, que tiene que ver cómo el diseño se va adaptando a los distintos escenarios en los cuales va jugando un papel. Los escenarios en los cuales nosotros nos movemos hoy en día son tremendamente frágiles porque hemos llegado a generar estructuras sociales, hemos llegado a generar estructuras financieras, estructuras comerciales, estructuras productivas que son tremendamente rígidas. Que tienen de partida una tremenda
un tremendo peso social. Por lo tanto, si desaparece, si colapsa una de esas estructuras, colapsa una gran parte de la sociedad, lo cual las ha hecho que estas estructuras deban reforzarse por todos lados. Pero sin embargo, estos escenarios cambian permanentemente. Y de hecho, estamos todos encerrados en este momento por el cambio de estos escenarios dentro de un cambio que no era esperable, que nadie se había imaginado que nosotros podíamos estar en todo el planeta en completo encerrados durante un año sin poder salir de nuestros hogares. O sea, ese es un escenario que cambia. Los problemas sociales que está enfrentando Latinoamérica completa, o sea, un país que ustedes miren, van a ver que hay un descontento social gigantesco. Tiene que ver efectivamente con estos cambios y tiene que ver con que el diseño se enfrenta a cambios constantemente y no solamente exógenos, como estos que estoy mencionando, del coronavirus, o de los cambios sociales, o de los cambios políticos, o de los cambios medioambientales, por ejemplo, sino que el diseño internamente también va sufriendo cambios permanentemente y tiene que sufrir cambios permanentemente. Y estos cambios permanentemente pasa por cuestionarse los paradigmas dentro de los cuales nos movemos. Y justamente el centro de esta charla en la cual yo me quise centrar tiene que ver con el cuestionar el modelo de la moda. Y esto tiene que ver con que el diseño a lo que apunta es a una mejora continua. El diseño apunta a cambiarnos el futuro. El diseño apunta a cambiar y poder generarnos en el futuro un mejor vivir que aquel que tenemos hoy y que aquel que tuvimos ayer. Ese es el objetivo, uno de los objetivos del diseño como disciplina, es cambiar, modificar, proyectar un mejor futuro hacia adelante. Finalmente, el último concepto, el último componente del cual me quiero referir con respecto al diseño, que el diseño es sinónimo, de cierta forma, de lo humano. Pero no todo, no de todo lo humano. Porque no todo lo que hace el ser humano es diseño. No todo lo que, por ejemplo, el enamorarse es una acción humana, pero no es parte del diseño. El construir, hacer una silla, no es diseño, es construcción. El fabricar, por ejemplo, una ropa, una prenda de vestir, fabricar la prenda no es diseño. ¿Qué es lo que es diseño? El diseño básicamente es complejidad. Son estos 7 elementos, estos 7 componentes a los cuales yo me refería ahora, interrelacionados directamente, y que obligan a trabajar con una multiplicidad de variables distintas, lo cual hace que el diseño sea tremendamente complejo. No cualquiera puede hacer diseño. El diseño es hecho por los diseñadores. Se estudia para hacer diseño porque uno estudia todo lo que acabamos de ver de manera de poder garantizar que el proceso que yo estoy llevando a cabo va a apuntar a entregar una oportunidad dentro de lo que estas expectativas iniciales a las cuales nos fuimos enfrentados. Y por lo tanto, el diseño es una actividad humana y es una actividad humana de un grupo específico dentro de ella que son los diseñadores. No cualquiera hace diseño. Cualquiera puede hacer protodiseño, que es una forma distinta. El protodiseño carece de ciertas características y de cierta expertise y de ciertos componentes, y generalmente lo que sucede es que nos quedamos o con el lado estético, muy asociado a las bellas artes, pero yo, por ejemplo, desde el momento en que yo me olvido de la sustentabilidad, me olvido de los intereses del usuario, me olvido de la materialidad, me olvido del costo, me olvido del proceso productivo, me olvido de una serie de elementos haciendo diseño, porque el diseño es complejo y el diseño tiene que encargarse de esta multiplicidad de distintas variables. Entonces, yo quiero concluir básicamente con dejar súper claro que la moda y el diseño, desde mi punto de vista, son dos cosas totalmente distintas. No digo que una sea mejor ni que otra sea peor. Sí creo que el diseño es una estrategia
marketing, es una estrategia que es utilizada de manera de poder garantizar la subsistencia de una industria, que me parece de todo lógico, porque en el fondo ese es su objetivo, pero no tenemos que confundir, desde mi punto de vista, lo que es moda con lo que es diseño, así como en otras veces he dicho que no tenemos que confundir lo que es arte con diseño. Y básicamente mi presentación giraba en torno a poder diferenciar desde mi punto de vista que la gravitacionalidad que tiene cada una de estas palabras, cada uno de estos elementos, y eso de manera de poder entender que el diseño sí es indumentaria, la indumentaria sí es diseño, eh, porque responde a distintas características, es un producto nacido a partir del diseño, distinto a la moda, que es una estrategia para comercialización, y sí el diseño, por lo tanto, son oportunidades. Y eso quiero volver a ese punto, en el fondo, decir, el diseño lo que busca es generar oportunidades y no tanto las respuestas y la solución de problemas. Y voy a volver a una frase que es de Conexia, que tiene que ver con, ellos ponían que la conexión clave en la reactivación y los negocios somos todos. Ellos, es una frase a la cual yo voy a tomar la libertad y un poco la patudez de agregarle un pequeño agregado y todo. O sea, la conexión clave en la reactivación y los negocios somos todos y todo, porque creo que dentro de esta reactivación no nos podemos olvidar sobre todo del medio ambiente. Esa fue mi presentación. Quiero invitarlos a contactarme en caso de que lo deseen. Dejo ahí mi correo en pantalla. Está también el nombre Big Bang Thinking, que es como me van a poder encontrar en la mayoría de las redes sociales. Estoy en Facebook, en Pinterest, en YouTube. En YouTube tengo una serie de videos, algunos, la mayoría de ellos están en inglés, donde trato muchos de los temas que hablé ahora, están tratados ahí y estoy subiendo videos bastante seguidos, así que los invito a seguirme ahí. Y Marcela, no sé si Gracias. Vale, Gonzalo, sí, muchísimas gracias. Gracias por esta importante conferencia que nos han dado, estas reflexiones frente a la moda, a la ética y al diseño y cómo de manera transversal abordamos temas importantes que se deben dar desde estos cambios que nos ha presentado este año, como tú lo decías, y nos hemos enfrentado pues a temas donde nos cuestionamos temas de responsabilidad social, por ejemplo, temas de sustentabilidad. Y que todo eso va ligado al medio ambiente. Entonces, efectivamente, y gracias por tu complemento en nuestra frase. Es todo y somos todos efectivamente lo que podemos ayudar a mejorar y digamos que hacer estas conexiones para poder tener de nuevo esta reactivación económica que todos queremos. Les pediríamos entonces a todos los asistentes, que te confirmo, tenemos 100 asistentes en este webinar del día de hoy, a dejar sus preguntas y para que Gonzalo, muy amable, nos vaya resolviendo desde este mismo. Abrimos el chat en este instante para que dejen sus preguntas. aceptamos preguntas y Unos críticas minutos. también y opiniones. Así es. ¿Preguntas? Aquí hay una pregunta, hay varias, hoy. Empezamos, Anda si apareciendo. quieres, Gonzalo, dice, cuando hablas de relaciones complejas específicamente, ¿qué se debe tener en cuenta? Ya, durante la presentación yo hice voy a volver atrás.
que empiezan desde acá. Cuando me pregunto qué es lo que es diseño, de aquí en adelante, en la parte de la presentación, fui dando 7 componentes que están siempre presentes. Tienen que estar presentes en el diseño de manera de poder tener la certeza de que de cierta forma estamos frente a todos aquellos elementos que deberíamos considerar al momento de diseñar, de manera que no se nos quede algo fuera. Y esas 7 componentes básicamente son, uno, las relaciones que establece el diseño, los objetivos que tiene que tener ese diseño, la capacidad de observación que tiene que tener, las metodologías que utiliza, que aquí hay una cosa que no mencioné que tiene que ver con que no siempre son las mismas metodologías, sino que va a depender del problema o de la oportunidad a la cual me estoy enfrentando, voy a tener que ocupar una u otra metodología. Los materiales que indudablemente también van a ir cambiando dependiendo de los requerimientos y los objetivos de todos los otros elementos, el cambio en el cual se esté presentando el diseño, porque de hecho el diseño es producto de una necesidad de cambio, porque si no hay necesidad de cambio, los sistemas, en este caso el sistema del diseño, los sistemas sociales, los sistemas productivos, se quedan estáticos y no se modifican. Voy a hacer una analogía con el arte, ¿ya? A pesar de que digo que el diseño y el arte no tienen nada que ver, pero voy a hacer una analogía con el arte, que la hice hace como 2 semanas atrás, una semana atrás también en otra charla. Cuando un pintor descubre una fórmula para pintar, cuando se da cuenta que empieza a vender cuadros, rápidamente uno se da cuenta que empieza a pintar todos sus cuadros iguales, porque le garantizan una cierta estabilidad. El diseño es exactamente igual. Si es que yo fabrico una polera, por ejemplo, si yo fabrico una silla y la silla la vendo permanentemente, el diseño no va a intervenir, porque el diseño requiere del cambio de cierta forma. Y obviamente el último componente es el componente humano, que es el más importante, que es el quien ejecuta y a quien va dirigido el diseño. El diseño va dirigido única y exclusivamente al ser humano. No va dirigido ni al medio ambiente, ni, por ejemplo, a un animal, ni a otro, ni a un territorio. No, el diseño va dirigido a cumplir ciertas expectativas, ciertos deseos, ciertas ambiciones que son producto del ser humano. Y cuando me refiero a estas relaciones complejas, son estas, es la conjunción de estos 7 componentes, de estos 7 elementos, los que tienen que estar presentes. Y como cada uno de ellos tiene una dimensión infinita hacia adentro, es súper complejo el diseño. Y por eso planteo que el diseño tiene que ser realizado por diseñadores. Porque si no es realizado por diseñadores, cometemos errores o por diseñadores que no se actualizan permanentemente, o por diseñadores que usan, por ejemplo, siempre el mismo material, o por diseñadores que usan siempre la misma metodología. O sea, el diseño implica complejidad porque los problemas, las oportunidades son siempre distintas. Por lo tanto, las variables que yo tengo que utilizar para poder responder y dar respuesta a lo global me estoy enfrentando es distinto. No sé si eso responderá la pregunta respecto a la complejidad. Gracias, Gonzalo. Tenemos otra pregunta. ¿Qué mensaje le darías a los importadores de textiles? A los, perdón, ¿importadores o exportadores? Importadores. Ya, Nos pregunta Guber Sora. ya. A ver, eh, voy a tratar de hacer un comentario respecto a la importación de productos. Y esto un poco relacionado con la historia familiar de comercial vicio a la cual me refería al principio. Un pequeño paréntesis ahí. La empresa de mi padre fue fabricante de telas. Posteriormente fue fabricante le agregó valor y empezó a fabricar la indumentaria, las prendas con esta tela y posteriormente empezó a importar telas y después terminó importando las prendas hechas desde China.
hasta que ya efectivamente los grandes almacenes y todo empezaron a hacer importaciones directas y eso obviamente mató la industria textil en Chile. En Chile ya prácticamente no existe industria textil. Entonces, la importación es una estrategia comercial, de igual forma que la estrategia de la moda. Son estrategias que buscan, a lo que me refería yo, el retorno de capital y que buscan básicamente el retorno de la inversión y la rotación de inventario. Entonces, eh, yo creo que es importante tener en cuenta que cuando uno hace importación, lo que se está haciendo de cierta forma es desvincularse un poco de la situación de mi entorno inmediato y poniendo en primer lugar, los intereses de la empresa. Ahora, tenemos claro de que no podemos competir por precio ni por calidad, inclusive muchas veces ya con lo importado, porque efectivamente ellos tienen mejores telares, tienen un sistema productivo que es más económico, un montón de cosas. Entonces nosotros tenemos que decir, bueno, si yo no puedo competir en esa área, ¿cómo puedo yo acá, en el caso de ustedes, en Colombia, aquello que yo importo, agregarle valor dentro de mi territorio? Entonces yo creo que importo telas, ojalá que sean telas que respondan a la realidad local y que aquella, ¿cómo hago yo para agregarle valor? Y ese valor se lo van a poder agregar a través del diseño. Entonces, mi consejo es básicamente, sí, hay uno importa, o sea, todo aquello, debido a la globalización en la cual estamos, todo importamos. El computador con el cual estamos trabajando es un computador importado. La tela es algo importado. Pero ¿cómo le agregamos nosotros valor en nuestra situación local? O sea, mi consejo sería pensar cómo a esta tela le agregamos valor de manera local. Gracias, Gonzalo. Tenemos una última pregunta. Se dice que el diseño no interpreta, es decir, que no puede ser interpretado por un usuario final. Y de ser así, si este usuario no puede interpretar, ¿cómo más se puede relacionar con este? Ya. Aquí hay sí, yo cuando hice la diferenciación entre arte y diseño, dije que el arte apuntaba hacia la interpretación y que el diseño apuntaba hacia la claridad del mensaje, de cierta forma, la no interpretación. Esos son los objetivos finales. La verdad es que, y tiene que ver un poco, lo voy a relacionar con el concepto de complejidad que nos hablaban de hacer. Uno apunta a tratar de, como diseñador, de eh, cerrar el margen de error lo máximo posible. Uno apunta, por ejemplo, en el diseño de una interfase, en el diseño de una vestimenta, uno apunta a que el mensaje que ese artículo, que ese objeto, que esa imagen que yo estoy creando como diseñador, el margen de interpretación sea lo mínimo posible. Ahora, como ese objeto va a estar expuesto no a solamente un individuo, sino que va a estar generalmente a un colectivo de individuos, cada uno de ellos podrán tener de cierta forma ciertos patrones o ciertas concepciones comunes, pero no van a ser en su totalidad uno igual al otro. Por lo tanto, la interpretación es algo que sí va a estar presente, pero va a estar presente desde el observador y que el diseñador tiene que tomarlo en cuenta. Pero el diseño apunta a la no interpretación, de cierta forma. O sea, que el mensaje se entienda. Si yo estoy haciendo una vestimenta, una indumentaria, una chaqueta, y quiero que esta chaqueta sea leído como una chaqueta de motoquero, o una chaqueta elegante para ir a pedir un préstamo al banco, o como una chaqueta para salir de fiesta, esas son distintas cosas que tienen que tener ciertas interpretaciones, tienen que tener cierta claridad en el mensaje, y en ese sentido el diseño a eso apunta efectivamente a poder dejar las cosas muy claras. Yo lo que estoy haciendo es esto. Y eso pasa por el manejo de estas 7 componentes a los cuales yo me refería, y pasa por tener la certeza de que lo que uno está haciendo efectivamente responde a este deseo inicial que viene del usuario, del humano.
Gonzalo, muchísimas gracias, muchas gracias por tus reflexiones y por esta conferencia tan de valor que nos has expuesto hoy. Muchísimas gracias. Déjanos ver, por favor, mientras voy terminando nuevamente tus redes sociales y tu correo electrónico para que los asistentes pues puedan tomar nota. Muchas Hay, gracias a ti. hay Dime, varias señor. preguntas que quedaron sin contestar. Si quieren me las pueden enviar por correo o por el mensaje y yo las puedo contestar por ahí. Vale, perfecto, así será. Muchísimas gracias a todos por asistir hoy. Estas memorias van a quedar en nuestra página de Econexia para que ustedes puedan consultar pues la presentación, darle una revisada, los datos de Gonzalo allí también para que lo puedan contactar a su correo electrónico. Entonces, muchas gracias a todos por asistir. Sé que en este espacio hay conectados varios empresarios, por lo que queremos invitarlos también a todos a que visiten nuestra página econexia.com, a decirles que están todos bienvenidos como oferentes o como demandantes a nuestra rueda de negocios que se realizará el próximo 13 al 16 de octubre, que es un encuentro de conexiones de negocios diseñado especialmente pues para ustedes. Entonces los invitamos a que tengan más información a través de la página de conexia.com. También aprovechamos el espacio para invitarlos nuevamente a nuestro próximo webinar que realizaremos el 1 de octubre, y acá por el chat estamos dejando el enlace para que ustedes puedan inscribirse. La temática de nuestro próximo webinar va a ser la transformación del ADN del diseñador ante la nueva realidad. Nos va a acompañar la conferencista María Fernanda Mendoza, que es diseñadora de alta costura con especialización en gerencia de mercado, y esto es con el apoyo de la Corporación Universitaria Taller 5. Entonces, muy bienvenidos todos. De una vez se pueden inscribir a este link y pueden participar de nuestro próximo webinar en nuestro ecosistema moda y confección. A todos ustedes, muchísimas gracias por asistir. Gracias, Gonzalo, nuevamente. Gracias a la Gracias a Universidad ustedes. Jorge Tadeo Lozano por este apoyo que nos da, y esperamos haya sido el gusto de todos ustedes y que tengamos contenidos que nos generen alto valor para cada uno de nuestros negocios y de nuestros desarrollos personales. Muchísimas gracias y buen día para todos.